Bueno, estaba diciendo que vamos a intentar hoy, con ayuda del ordenador, estudiar el movimiento de un cuerpo bajo la acción de la gravedad. Eso es un movimiento ya archiconocido, no es nada nuevo, iba a ser aburrido, en parte. Pero vamos a añadirle un efecto adicional que lo va a hacer más bonito y nos va a acercar más a lo que ocurre realmente cuando hacemos este experimento en el aula. Entonces vamos a añadirle el efecto del aire, teniendo en cuenta el efecto resistivo, voy por decir una palabra, como resistivo del aire. ¿De acuerdo? O sea, estos dos efectos. Entonces nosotros lo que vamos a tener es aquí una pelotita, yo estoy por aquí mirando a vosotros, y voy a dejar caer esta pelota con una cierta velocidad. Ya puedo ir diciendo, vamos, por hacerlo sencillo el problema, lo voy a dejar caer desde el reposo. Eso se le llaman las condiciones iniciales. ¿Cómo vas a dejar al cuerpo? Inicialmente. Iniciales. Entonces, ya por lo pronto digo que va a ser desde el reposo por una razón. Para lograr que tengamos un movimiento sencillo, que sea rectilíneo, un movimiento rectilíneo. No va a ser uniforme, ni uniformemente acelerado, pero va a ser rectilíneo. Y aquí una advertencia, porque la experiencia me dice que no se entiende a veces bien cuando en un enunciado de un problema se dice dejo caer un cuerpo desde el reposo. Desde el reposo únicamente indica que en un instante de tiempo, el tiempo inicial, la velocidad del cuerpo en ese sistema de referencia para ese observador, para esta persona, que soy yo aquí, ¿no?, tiene velocidad cero. Pero hay personas que entienden, en vez de desde el reposo, entienden que ese cuerpo se encuentra en equilibrio. Eso es un error muy grave. Cuando te dicen, dejo un cuerpo desde el reposo, caer desde el reposo, significa que en ese instante su velocidad es cero. Decir que está en equilibrio es muchísimo más fuerte. Es una afirmación que te dice, en ese instante tiene velocidad cero y al ser una posición de equilibrio, en cualquier instante se va a encontrar con velocidad cero, no se va a mover de esa posición. Cuidado, entonces, tened mucho cuidado en la traducción. Si el enunciado te dice desde el reposo, no significa que está en equilibrio. ¿De acuerdo? No está en equilibrio, no significa eso. Vale, la gravedad, o sea, yo tendré aquí el suelo, y la gravedad, la atracción gravitatoria terrestre, pues actúa naturalmente hacia el suelo. Y vamos a considerarla uniforme. Vale. Muy bien, pero aquí naturalmente tenemos el aire y ese es el efecto que vamos a tener que describir de alguna manera. Fijaos, entonces, a ver, para que entendamos el problema. Es un problema de cinemática, de movimiento. Lo que vamos a intentar es saber cómo se mueve un cuerpo. Adelantándoos un poco, nosotros vamos a tener dos tipos de problemas en cinemática, más adelante, que es, a mí me dan la posición de un cuerpo en cualquier instante de tiempo, ¿no?, su vector, donde se encuentra en cualquier instante de tiempo, y me piden hallar la velocidad que tiene en cualquier instante de tiempo, hallar la aceleración en cualquier instante de tiempo, y quizás, ya dando el paso a la dinámica, deducir cosas acerca de las fuerzas, ¿no? Segunda ley. Ese es uno de los problemas tipo con el que nos vamos a enfrentar. Hay otro problema tipo que es el de hoy, por ejemplo, que es justo lo contrario, que es, a mí me van a dar cómo es la aceleración, me van a decir cómo son las condiciones iniciales. ¿Cómo voy a conocer la aceleración? Bueno, a través de las fuerzas. Yo hoy rápidamente voy a pasar, les voy a poner la aceleración rápido. Como dato, me van a decir cómo son las condiciones iniciales y el problema es justo el contrario.
decirme la trayectoria, hallar la trayectoria que va a seguir ese cuerpo. ¿Entendéis entonces los dos tipos de problemas? Uno es, sé cómo es la trayectoria, posición, saber algo de la aceleración, las fuerzas. Y el otro es el contrario, son dos problemas diferentes. En el aula lo que veremos es que si yo conozco la aceleración, podré en un primer paso hallar cómo es la velocidad, cierto tipo de problemas, y una vez que tenga la velocidad, podré saber su posición, la trayectoria. Y hoy es, ya digo, en el problema en el que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Muy bien. Entonces necesito la aceleración. Si no hubiese aire es g. Pero como hay aire, tengo que describir uno de los casos posibles con el que nos podemos encontrar en este tipo de problemas. Voy a coger el más sencillo, caso más sencillo. El caso más sencillo es considerar que el efecto del aire sobre el cuerpo va a ser, naturalmente, que se opone al movimiento del cuerpo, ¿no? Eso es lógico. Se opone al movimiento del cuerpo dentro del aire. Vamos a suponer aquí, como caso más sencillo, porque eso complicaría un poco el problema, que el aire está quieto con respecto a mí. Yo soy el sistema de referencia, el observador, ¿no? Lo he dibujado ahí, y el aire está quieto. Complicaría un poco más las cosas si yo pongo el aire en movimiento, hay viento. Entonces, ahí, en ese caso, se opone al movimiento relativo del cuerpo respecto al aire. ¿De acuerdo? Lo que estoy diciendo es, no vamos a complicar las cosas, el aire está quieto en ese sistema de referencia, entonces el efecto del aire va a ser oponerse al movimiento del cuerpo respecto al observador, respecto al aire, da igual en este caso. ¿De acuerdo? El aire está quieto. En reposo respecto. O sea, se opone al movimiento. La dirección del movimiento, ¿por quién viene dada? Del cuerpo. Se opone, fijaos que son vectores, ¿no? Entonces, fijaos, si yo tengo un coche, se mueve sobre una carretera, tengo el aire que rodea. Entonces, ¿por qué viene dado la dirección del movimiento del coche? Por el vector velocidad. O sea, que la dirección del movimiento viene dada por el vector velocidad. Recordad que la velocidad no es nada más que los cambios de la posición con respecto al tiempo. Eso, un recordatorio. Creo que lo sabéis. Lo pongo en signo con vectores porque estoy poniéndolo ahora para cualquier caso. El nuestro va a ser más sencillo porque al ser en una dimensión puedo quitarme el signo de vector. Pero bueno, eso más adelante. Entonces se opone a la velocidad. O sea, se opone al movimiento significa que va a tener el sentido, la dirección de la velocidad y sentido contrario a la velocidad. ¿Cómo va a ser el módulo de ese efecto, esa fuerza que ejerce? Pues vamos a considerarla que es proporcional a la velocidad. El aire, suponemos, o sea que es una suposición que podemos tomar como válida, es proporcional a la velocidad. Quiere decir que cuanto más rápido vaya ese cuerpo tanto mayor es la fuerza que ejerce. Lo cual es lógico, un coche que se mueve más rápido dentro del aire, el aire está ejerciendo más fuerza y uno, ¿en qué lo nota? En que gasta más gasolina.
¿de acuerdo? Tiene que compensar esa fuerza resistiva de alguna manera, va a consumir más gasolina. Bueno, pues ahora vamos a cuantificar esto, de alguna manera. Ya he descrito ese efecto y ahora hay que ponerlo de forma matemática, de alguna manera. Voy a llamarla esa fuerza, o sea, tenía aquí el cuerpo, ¿no? Aquí tengo el observador otra vez. Si el cuerpo está, por ejemplo, moviéndose de esta manera, pues la fuerza resistiva será de esta manera. Y yo he dicho, es proporcional, esto es el signo, proporcional. Va a ser proporcional a la velocidad. El módulo de la velocidad va a tener la dirección del vector velocidad y sentido contrario. Es decir, que yo puedo poner ese signo que va a ser proporcional a menos v, ese vector. Va a haber una constante de proporcionalidad. Esa va a ser un dato que os voy a dar yo. Es decir, que yo puedo poner que la fuerza resistiva va a ser menos una constante que voy a llamar b por v. Esto, escrito de forma matemática, concuerda con todo lo que yo he explicado hace un momento, de palabra. Se opone al movimiento, es proporcional a la velocidad, ¿de acuerdo? B es un dato, o sea que datos en el problema va a ser la masa del cuerpo, por supuesto, va a ser G, y va a ser, naturalmente, este parámetro B, que describe, digamos, cómo de, uno diría, cómo de denso es el... Cuanto mayor sea B, mayor va a ser ese efecto del aire sobre el cuerpo resistivo. Naturalmente, en el vacío, B sería 0. ¿Vale? Muy bien, y nosotros necesitamos la aceleración. La aceleración nos va a describir cómo se va a mover ese cuerpo. Bueno, ¿y cómo llegamos a dar la aceleración? Si sé que tengo el peso por un lado y tengo esta fuerza, es simplemente pensar en algo que ya conocéis, que es la segunda ley de Newton, ¿no? La suma de las fuerzas va a ser la masa por la aceleración. Es decir, que tendríamos el peso más esta fuerza resistiva. Eso me va a dar cómo es la aceleración. Si el peso es mg, más cómo es esta fuerza resistiva menos b por v, esto es m por a. ¿De acuerdo? Es decir, que la aceleración, si paso la masa dividiendo, esta ecuación me está dando cómo es la aceleración. Me está describiendo cómo se va a mover el cuerpo. Por eso se la llama la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento del cuerpo. Esto es en general. Sería en 3 dimensiones. O sea, el movimiento de un cuerpo que lanzo dentro del aire bajo la acción de la gravedad. Nosotros vamos a simplificarlo, lo dejo caer desde el reposo, de tal manera que entonces únicamente tendré que tener en cuenta en el sistema de referencia uno de los ejes. Voy a denotarlo de alguna manera, voy a poner el sentido, voy a poner el origen de coordenadas, etcétera, etcétera. Vamos a poner el eje en azul. Y lo voy a llamar el eje Y. Voy a tomar positivo hacia arriba. Uno de vosotros podía haberlo tomado positivo hacia abajo, ningún problema. Uno sitúa el sistema de referencia, es lo primero que hay que hacer. Y de acuerdo a ese sistema de referencia,
descomponer esta ecuación, que son vectores, en esos ejes. Aquí va a ser fácil, porque solo tenemos en uno. Y voy a poner el origen de coordenadas, pues donde está el suelo, sin más. El suelo se encuentra. Muy bien. Entonces, si tengo que esto es G, entonces, esta ecuación, la componente a lo largo del eje Y, ¿cómo va a ser? La componente Y de la aceleración, voy a llamarlo A, solo vamos a tener esa. La componente Y de la aceleración. G, fijaos que está apuntando hacia abajo, menos G. Siempre conmigo yo utilizo por defecto G como el valor absoluto, el módulo de la aceleración, porque hay libros en los que el signo toman, o sea, yo siempre tomo G sin signo de vector como 10 o 9,8 metros por segundo al cuadrado, la Tierra. Pero hay libros donde toman menos, dependiendo, o sea, para que veáis, siempre que pongo G, me refiero a esto. Por eso, entonces, el carácter vectorial viene dado por ese menos que estoy añadiendo yo ahí. Si hubiese puesto el eje Y, el sentido del eje Y positivo hacia abajo, entonces tendría que poner más G, no menos G. Bueno, menos G, y ahora todo este vector lo tengo que descomponer a lo largo del eje Y. En fácil, menos B por M por V. Aquí V es la componente Y de la velocidad. G, fíjate cómo lo tienes. G está apuntando hacia el suelo, ¿no? El suelo lo tengo aquí, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde atrae la Tierra al cuerpo? Hacia abajo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Lo ves? Es decir, espera un segundo, perdón, ahora, es decir, que si yo tengo aquí este cuerpo, su peso naturalmente, ¿no? Sería M por G. ¿Lo tienes? ¿Vale? Ahora la otra pregunta. Dime. ¿La velocidad no sería negativa? Fíjate, uno diría, y esa es la pregunta que no me hicieron los otros, que yo esperaba ahí más problemas. Gracias por poner dificultades en eso. Fíjate, uno diría, hombre, Miguel, si tú has dibujado antes esto, ¿no? Entonces tendrías que esto sería hacia arriba positivo, entonces te tendría que dar todo positivo, ¿no? Pero fijaos que esta ecuación describe cualquier situación, eso es muy importante que os entre en la cabeza. No es una situación particular que caiga hacia arriba. También si yo lo lanzo hacia arriba, la velocidad sería hacia arriba, la fuerza sería hacia abajo. ¿Describe esta ecuación ambos casos? Fijaos que ese término, en el primer caso, el 1, tiene que ser positivo. Fijaos cómo es la velocidad, negativa. Menos con menos, más. Perfecto. Si sube hacia arriba, la velocidad es positiva, la componente a lo largo de ese eje. La fuerza es negativa, la componente. Ah, perfecto. Menos por más, menos. Es decir, que describe correctamente cualquier situación. Pero gracias por la pregunta, no la hicieron antes, que la esperaba. Es una duda que uno debe tener así, de forma natural. Decir, pues no lo veo tan claro. O sea, que viene muy bien que lo preguntes. Bien, es decir, que pasamos a un caso más sencillo, que ya no nos tenemos que preocupar de 3, de la componente X, la componente Y, sino únicamente de la componente Y. Vamos a verlo. Y las condiciones iniciales, pues son, he dicho que parte del reposo, eso quiere decir que la velocidad en el tiempo 0 es 0. Y que la posición, pues es una dada, yo que sé, si queréis 1. Todo en matemática, siempre que escriba algo,
será en el sistema internacional, es decir, que si escribo 1 será 1 metro, lo asociáis. Una advertencia. Matemática trabaja, uno de los módulos, puedes trabajar con todo, con unidades. Tiene un módulo que es de unidades y lo hace perfecto. Lo único, yo no me he entrenado con él, no lo uso y por eso no me atrevo a usarlo con vosotros con agilidad. ¿De acuerdo? Pero trabaja fenomenal por los ejemplos que yo he puesto, genial con unidades. Simplifica, no es que las simplifica, te da las unidades correctas, lo hace muy bien, por lo que he visto yo. Pero yo no lo voy a hacer. Y también hay un módulo, todo incluido, que hace análisis dimensional. Los problemas de análisis dimensional de los de verdad, de los difíciles, también te permite hacerlos de una manera fácil matemática. Eso como una advertencia. Yo tampoco lo he usado con vosotros, no lo voy a hacer. Bueno, entonces si pongo 1, pues, por ejemplo, que lo dejo caer desde 1 metro de altura, simplemente. G, ahora le daré más adelante valores a G y a B y M. Muy bien, pues tenemos esto. Entonces el problema va a ser que es, si a mí me piden hallar la posición, o sea, ¿cuál es la incógnita? Me piden hallar y, es decir, cómo es la altura en cualquier instante de tiempo. Eso es la incógnita, lo que tengo que dar, lo que tengo que obtener. ¿Cómo llegaría a mano? ¿Cómo voy a llegar en clase a mano con vosotros? Pues naturalmente por los conocimientos de cinemática que ya tenéis, que va a ser un recordatorio. Yo sé que la aceleración lo que me da es información acerca de los cambios del vector velocidad con el tiempo. En una dimensión va a ser más fácil. Le puedo quitar el signo de vector. Y en este caso tendremos, esto es lo general, en nuestro problema en particular tendríamos esto, ¿no? Y yo también sé que la velocidad son los cambios en la posición de un cuerpo con respecto al tiempo. En este caso, en una dimensión, lo que tendríamos es que v va a ser la derivada de i, porque estoy utilizando i, con respecto al tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo esta ecuación, la ecuación del movimiento, la podría expresar de una manera análoga equivalente de esta manera. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Es la misma ecuación. En esta ecuación, la incógnita, porque aquí en esta, cuando uno escribe esto, no ve claramente el número de incógnitas que tiene. Aquí uno cree que tiene 2, independientes totalmente. Uno ve A igual a menos G menos B dividido por M por V, y uno de manera natural diría, tú tienes aquí 2 cosas que no conoces, que son A y V, ¿no? Aceleración y velocidad. ¿Es eso así? No, porque uno sabe que hay una relación entre la aceleración y la velocidad que viene dado por lo que yo estoy poniendo aquí. Es decir, que ahora en esta ecuación lo que uno ve es que es una ecuación con una incógnita. La incógnita es v. Es una incógnita un poco rara en el sentido de que es una función del tiempo. Lo que tenemos que hallar es una función que depende del tiempo, v de t. Pero es una sola, no son 2. ¿De acuerdo? Y esto es lo que haré yo en clase a mano, este primer paso. ¿Cómo lo haré? Depende del tipo de problema, uno utiliza unos métodos u otros. ¿De acuerdo? Ya os pondré... Es decir, que ya aquí estáis viendo cómo lo del movimiento uniformemente acelerado no es lo general, es un caso muy particular. Bien, suponeos que yo ya he obtenido v de t. Yo podría también expresar esta ecuación no en función de la velocidad, sino en función de la posición, que es lo que me están pidiendo. Ya que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, esta expresión también es correcta, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Son expresiones equivalentes. No son 3 ecuaciones diferentes, es la misma ecuación.
Mientras que en esta ecuación yo lo he expresado como incógnita expresamente v, explícitamente v, en esta otra ecuación, ¿cuál es la incógnita? Que me aparece explícitamente I de t. Si veis, me aparece la derivada segunda de i y la derivada primera de i. Mientras que en esta me aparece la derivada primera de v y v. ¿No? Pero ahí ya estáis viendo el carácter de estas ecuaciones. El carácter de estas ecuaciones especial es que aparece la función que queremos hallar y sus derivadas. A ese tipo de ecuaciones se les da un nombre. Es una parte de las matemáticas muy importante, la que estudia las ecuaciones diferenciales. Lo de diferenciales viene por lo de derivadas. Es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque su aplicación práctica es total en toda la técnica. Cualquier rama de la técnica tendréis en el mismo ordenador el comportamiento en circuitos, en electromagnetismo, todos los lados. Su aplicación es masiva. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante saber los métodos, o por qué en una parte en alguna asignatura de matemáticas os enseñan métodos de resolución de ecuaciones. Claro, aquí el problema es que no es mi cometido enseñaros de forma general cómo se resuelven. Sí, tendremos que resolver para casos, por ejemplo, de cinemática, ¿no? Ahí veréis cómo uno encuentra, pero no es, digamos, mi objetivo enseñaros en general cómo se van a resolver. Hay ecuaciones que no tienen solución, entonces no todas tienen solución. Pero con el ordenador, eso es lo bonito, nos va a quitar ese trabajo de resolución de este tipo de ecuaciones para que vosotros rápidamente obtengáis lo que nosotros queremos físicamente y podamos preocuparnos únicamente de la parte física. ¿Entendido? Ese es el objetivo. ¿Cómo va a ser a mano la resolución? Resolver esta ecuación o esta otra ecuación. Naturalmente tendremos que integrar. Se dice, resolver una ecuación diferencial, uno puede decir integrar esa ecuación diferencial. Es equivalente. O sea que a mano tendremos que realizar ese tipo de integrales. A máquina también podría poner integrar, pero voy a utilizar una herramienta muchísimo más potente que es dar la ecuación y decirle resuélvemela. ¿Vale? Entonces la ecuación del movimiento del cuerpo en este problema voy a utilizar una notación que ya os he advertido, creo, que es la notación que utilizaba Newton. Aquí estáis viendo derivadas, ya estoy diciendo integrar. Newton desarrolló paralelamente a sus leyes, desarrolló el cálculo. Es uno de los responsables, hay otra persona que es Leibniz, ¿os suena? A nosotros no le sonaba, ¿no? Es raro que en matemáticas, al hablar de cálculo, de derivadas, de integrales, no dejase caer algo. Bueno, históricamente son dos personas que son contemporáneos, Leibniz y Newton. Y hay, digamos, un problema histórico en saber cuál de los dos fue el primero. Lo desarrollaron paralelamente uno al otro. Parece ser que Newton fue el primero temporalmente, ¿no? Pero no está del todo claro. Es decir, que hay dos personas que son a las que se le atribuye el desarrollo del cálculo, digamos, lo que os hace perder tanto. Digamos, los responsables de que hay exámenes de derivadas e integrales. Cuando nosotros utilizamos esta notación, por ejemplo, ¿no? Derivada de y con respecto a x, estáis pensando 300 y pico años hacia atrás. Esa notación fue la que desarrolló Leibniz. Newton utilizó una notación diferente refiriéndose a lo mismo. La notación que utiliza Newton muchas veces es esta. Los puntos, históricamente. Se refiere a la derivada, como él estudiaba los casos de física, de cinemática, como es el movimiento. Este punto se refiere a los cambios en el tiempo de I. Y yo es la que, por comodidad, en vez de escribir tanto, es la que utilizo también. Se utiliza en física masivamente. De tal manera que la ecuación del movimiento, utilizando esta notación, será
derivada segunda de y con respecto al tiempo dos veces, y dos puntos. En matemáticas, recordáis, van a ser, en vez de los puntos, para las derivadas primas, igual a menos g menos b dividido por m por i punto. Esta es la ecuación del movimiento. Y las condiciones iniciales serán i de 0 igual a 0 y la velocidad i punto en 0. Ah, no, he dicho, perdón, i de 0 en 1, que lo dejaba desde 1 metro de altura, perdón. 1. I punto, la derivada de i con respecto al tiempo, en el tiempo t igual a 0, 0, parte del reposo. Ya tenemos todo. Ahora sería resolverlo. Lo haremos en el otro aula. Hoy nos vamos a divertir en resolverlo con ayuda del ordenador. Pasamos a matemática. ¿De acuerdo? Son ecuaciones. El otro día os enseñé a definir parámetros, a definir funciones, a derivar un poco, cómo podíamos derivar, cómo podíamos integrar, cómo podíamos representar un poco gráficamente. Hoy vamos a utilizar estas dos herramientas, son muy potentes. DSolve y NDSolve. Me permite hallar soluciones exactas, esta, a precisamente el tipo de ecuaciones con el que nos estamos enfrentando hoy, o resolverlas numéricamente. Hay veces os he advertido que las ecuaciones diferenciales no tienen solución exacta, entonces no quedará más remedio que utilizar esto. En la predicción, fijaos, un problema tan bonito y de tantos millones, tan importante como es la predicción atmosférica, del día a día, ¿no? ¿Cómo va a ser el tiempo? No es un problema de cinemática ese, es un problema de cinemática. ¿Dónde se va a encontrar un elemento del aire dentro de un día? Es así de claro, o sea, son problemas claro, la cantidad de partículas de aire que están considerando es tan enorme que es un problema muy complicado. Y es un problema que viene descrito en las ecuaciones del movimiento del aire. Ecuaciones del movimiento del aire son de un tipo que no tienen solución exacta. Es decir, que lo que utilizan son ordenadores y cosas como esta para dar una solución aproximada, numérica. Como yo sé que este movimiento tiene solución exacta, pues voy a utilizar primero con vosotros esta. Fijaos. Es muy fácil de usar. Es un destornillador fácil de usar y muy potente en lo que nos hace. Simplemente hay que decirle cuál es la ecuación o cuáles son las ecuaciones que quieres resolver, decirle cuál es la incógnita o las incógnitas de esas ecuaciones y decirle cuál es la variable independiente. En nuestro caso, en principio va a ser una ecuación, principio, cuál es la función incógnita y, también la he llamado y de qué va a depender del tiempo. Aquí tenéis un ejemplo de su uso, por ejemplo, muy sencillo. ¿No? Aquí lo que nos va a resolver es la siguiente, a ver si traducís bien lo que nos pone aquí. Resuelve qué ecuación, la derivada de y con respecto a x más y de x igual a a por seno de x. ¿De acuerdo? Es esta ecuación la que está resolviendo ahí. Más y igual a a por seno de x. O sea, yo digo, vamos a resolver cuál es la incógnita, naturalmente la función y que depende de x. Eso es lo que está haciendo este ejemplo. Le da la ecuación, esto, que está aquí, le dice, coma, cuál es la incógnita y cuál es la variable independiente. En ese caso lo llama x. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo nosotros, pero con nuestro problema, no con ese, sino con el nuestro. Voy a ponerlo más grande esto, para que lo veáis bien. Esa es la función de eso. ¿Recordáis? Todas las funciones, todos son funciones, todo es con corchetes. Y ahora le tengo que decir, voy a ponerlo más abajo para que lo veáis claramente cuál es la ecuación. Tengo que escribir
y dos puntos igual a menos g menos b dividido por m por i punto, ¿no? Esa es la ecuación. Y derivada segunda, los de puntos son las primas. ¿De qué depende i? Del tiempo. Eso es la derivada segunda de i con respecto al tiempo dos veces. Ecuación, igual, es una ecuación. Si pongo solo igual, ahí lo estoy haciendo mal. Los iguales, si recordáis, sirven para asignar valores a parámetros. Aquí le tengo que decir que es una ecuación, tienes que encontrar algo. Entonces es muy importante que no se os olvide que eso se indica con dos iguales. Igual, igual. ¿Vale? No pasa nada si ponéis un igual, tendremos que, será un error, os dará un error y habrá que corregirlo. ¿Y ahora qué tengo que poner? Menos g, menos. ¿Y ahora qué tengo? ¿Cómo he hecho eso con las paletes para aquí en... ¿no? Tengo, ¿cómo puedo poner una fracción así bonita? Pues, con control, mayúsculas, 7. Oye, pues vamos a poner b, vamos a poner m, y la velocidad, la derivada de i con respecto al tiempo. Esa es la ecuación, ¿no? Ahí la tenemos. Coma. ¿Qué le tengo que decir ahora? ¿Cuál es la función incógnita? I. ¿Puedo ponerlo i de t o i? Hay veces que veréis que utilizo de una manera, es más cómodo, o sea, que entiende de las dos formas. Entiende i, así, o entiende i de t. Le tengo que decir cuál es la variable independiente, que es el tiempo. Fácil, ¿no? Bueno, ahí no lo veis. Ahí lo veis mejor. Ecuación. Hasta aquí. ¿Cuál es la incógnita? ¿De qué variable depende? Y ahora, hola, buenos días. Y ahora simplemente pues es mirar a ver si nos hemos equivocado o no. Es el momento en el que uno dice, a ver, lo ejecuta y nos da la solución. La solución, voy a explicarlo un momento, nos la da un poco así, se ve bastante bien, pero de una forma que sorprende. Al principio hay dos cosas que sorprenden, que son, pienso yo, las listas, el doble lista que viene aquí, y luego lo de la flecha. Primero, ¿por qué dos listas? Bueno, pues tenéis que pensar que esto sirve también para un sistema de ecuaciones. En un sistema de ecuaciones a lo mejor las incógnitas son 2 o 3. ¿No? Pensad en un sistema de dos ecuaciones diferencial con dos funciones incógnitas. Entonces la solución tendrá que ser una y otra. Pensad por ejemplo en cinemática. 3. El movimiento en 3 dimensiones del cuerpo. Tendrá que darme cuál es la posición x en función del tiempo y en función del tiempo z en función del tiempo. Entonces eso me lo tendrá que dar en una lista. ¿De acuerdo? X de t, coma, y de t, z de t. ¿Y de dónde sale la otra lista? Pues porque hay soluciones en ecuaciones diferenciales, puede haber más de una solución posible. ¿Sí? Parece mentira, pero hay más de una solución posible en ciertos casos. Entonces, la máquina te va a decir soluciones posibles. Para x, para y, para z, una lista. Para x, para y, para z, otra lista. Para x, con el número de soluciones posibles que tenga. ¿Entendéis entonces lo de la doble lista? Claro, aquí es una matriz con un solo elemento, porque solo tenemos una solución posible. La flecha lo que indica es una forma un poco así rara de dar la solución. No te está diciendo i de t igual. Si vosotros probáis ahora a utilizar i, no hay nada detrás. Lo que te está diciendo esto es que si tú asignas este valor, esta función, ahí en esa ecuación te va a decir true. Nada, que se cumple. Nosotros querremos, hombre, lo que buscamos es utilizar la solución de la manera más cómoda posible. Eso significa,
pues definir la función solución de la manera más cómoda. Se podría hacer de esto, con esto, pero lo voy a hacer con una función que pertenece a esta familia, que me va a permitir sacarla el valor de una manera más fácil. Y la función es, como veis, el valor de dsolve. Dsolve vale. Si yo lo ejecuto, como veis, ha extraído la solución y ahora ya es más fácil de ver, más fácil de trabajar. Es la misma función, no tiene solo cómo saca la solución, nada más. ¿Qué más os llama la atención en la solución? O sea, que esto, fijaos, con esto, vamos a ver, está un rato explicando cómo llegamos a la ecuación del movimiento. Esa es la parte física. Luego, normalmente tardaría unos 30 segundos escasos, mucho tiempo, en escribir esta ecuación si uno está ligero ya con matemática, o sea, lo de los corchetes, las listas. 20 segundos es lo que hubieseis tardado en condiciones normales para escribirlo. Y décimas de segundo, milésimas de segundo en ejecutarlo. Esas milésimas de segundo, al hacerlo en clase, veréis que se transforman en una clase completa. 1 hora o más. ¿Entendéis la comodidad de utilizar esta herramienta? Me permite quitarme todo ese peso y centrarme únicamente en el comportamiento físico de él. Pero aquí os tiene que llamar en la solución la atención, que no habéis preguntado, dos cosas. Oye, Miguel, aquí aparece un C1, C2. ¿De dónde sale eso? C1 y C2. Si os estoy diciendo que resolver este tipo de ecuaciones es integrar, cada vez que integro, la función solución es solución salvo una constante. Son constantes de integración. La C1 es una constante de integración y C2 es otra constante de integración. Y esas constantes de integración se obtienen ¿cómo? A partir de las condiciones iniciales. Es decir, que esto que hemos hecho aquí es la solución general al movimiento de ese cuerpo en esas condiciones con gravedad y con resistencia del aire. Pero ahí yo todavía no le he dicho cuáles son las condiciones iniciales. O sea, que eso se le llama solución general a la ecuación que teníamos. ¿Cuál es la solución particular? Particular para mis condiciones iniciales. Pues muy fácil. Simplemente tendré que añadir esas condiciones. Esas condiciones son también ecuaciones. Pues vamos a añadirlas. Voy a ponerlo otra vez vertical para que lo veáis más claro, ¿no? La ecuación la tengo ahí sacada para que se vea más claro. Como va a haber más de una ecuación, va a haber 3 ecuaciones, la ecuación del movimiento y las 2 condiciones. ¿Cómo tendré que escribirlo eso? En una lista de ecuaciones, ¿no? Resulta extraño si yo utilizo entonces estos signos, una lista. Esto también lo ejecutaría con una sola ecuación. Le voy a añadir la segunda, vertical. ¿Cuál es? El orden es independiente, me da igual utilizarlo, poner primero una que otra. Por ejemplo, para la posición. Estoy diciendo la posición inicial y en el tiempo t igual a 0, igual, ¿qué he dicho? 1, ¿no? Parte desde una altura de 1 metro. ¿Y cuál es la condición inicial en la velocidad? La velocidad, la derivada de i con respecto al tiempo en t igual a 0. Igual a 0, parte del reposo. ¿Habéis entendido ahora lo que he añadido? He añadido 2 ecuaciones más. ¿Cómo es la posición? Os dais cuenta de que no escribo t, estoy escribiendo 0, en el valor t igual a 0. Esa es la posición. ¿Cómo es la velocidad? Por eso la prima, en el tiempo t igual a 0, he dicho desde el reposo, pues 0. Y ahora uno dice, pues, ejecutémoslo, a ver qué pasa. Esa es la solución. Ahí ya no veis C1 y C2. Esa es ya la solución particular al problema que estamos considerando con esas condiciones iniciales. ¿Alguna pregunta? ¿Os ha salido a todos? Eso es lo primero que os ha salido. Y es que no sé cómo...
¿No sabes cómo qué? No sé dónde poner los corchetes. ¿Estabas el otro día? No. Ahí es... Con esta. Sí, esos son los corchetes. Ah, te lo pones a mí. Te lo pones rojo porque te falta el otro. Vale. O sea, verás que... Entonces, ahí tienes un handicap ahora que es que tienes que poner al día. Sí. Pero no es problema, si tienes interés no hay problema, puedes hacerlo. ¿Entiendes? Pero yo intentaré, si tú me preguntas, yo te ayudo. Si no me preguntas, yo no, digamos, la velocidad que voy a seguir no viene por la persona más lenta. Eso no va a ser así. Entonces yo te ayudo. Todas las funciones se escriben con mayúsculas y todas se las llama con corchetes. Eso es, todo va a ser así. Y luego lo que te pide dentro de la función viene separado por comas. Entonces aquí te pide ecuaciones, las listas son con las llaves y los paréntesis se guardan, se utilizan para operaciones, por ejemplo 2 más 3 por 5, cosas así. ¿De acuerdo? Cada cosa tiene su uso y no los mezcles porque entonces... ¿Y el igual? Eso es, el igual implica, como en otros lenguajes de programación, que es una ecuación. El igual se utiliza para asignar valores. Si no me equivoco, creo que os subí el archivo con el que trabajamos, ¿no? Subí el archivo del otro día con el que trabajamos. Fijaos que lo digo así con un poco, porque estoy pensando en mecánica, digo, a ver si no lo he hecho con vosotros. Échale un vistazo, entras en Moodle, te bajas el archivo, te lo miras un poquitín, que es ahí, digamos, lo básico. Y la ayuda que te pongo en Moodle también para iniciación, para matemática. Bueno, ahí tenemos, esa es la solución. Quizás no es la forma que más os guste, porque parece ¿no? Uno diría, yo simplifico eso fácilmente. Bueno, podéis pedirle al ordenador, a matemática, que os lo simplifique, utilizando una función, por ejemplo, simplify, fijaos que si no voy a poner ahí el porcentaje, creo que no os lo dije a vosotros, el porcentaje se refiere a lo último que he ejecutado. Entonces le estoy diciendo, simplifica lo último que has hecho. Bueno, eso es una forma un poco más bonita. Podía haber utilizado también full. Pero bueno. Eso no garantiza que sea la forma. Hay muchas formas equivalentes, infinitas formas equivalentes de una expresión. Pero bueno, no le gusta más esto, que esto es más comprimido. Podía haberlo utilizado aquí el simplify. Podría haber utilizado esto de esta manera, ¿no? Una función que llama a otra función. Vale. De acuerdo. Muy bien. Ahora viene, me da igual una forma que otra, yo sé que es la correcta, o sea que lo único que veáis cómo puedo transformar de una a otra. Ahora viene el problema de representar gráficamente esto. Entonces, ¿uno qué podría hacer? Para coger esta expresión, copiarla y pegarla en un plot. Eso sería lo que le pide a uno el cuerpo de manera sencilla. Pero yo voy a hacer lo que voy a hacer muchas veces, que es darle un nombre a la solución, definir la solución. ¿De acuerdo? Le voy a dar un nombre a la solución. La voy a llamar isol. Lo de sol por solución. Y voy a utilizarla de una manera más cómoda aquí, en vez de con T, de esta manera. Fijaos. Hay varias formas de trabajar con esa. Esta yo os recomendaría, utilizad un poco así la forma que estoy siguiendo yo. Hay más maneras posibles. Entonces le estoy diciendo, le estoy dando un nombre, isol, a la solución a esta ecuación. Y me está diciendo, la solución es una función que depende del tiempo y que es todo esto. ¿De acuerdo? Y ahora, representación gráfica. De la trayectoria.
¿Qué haríamos? Un plot y sol. Ponedle el nombre que queráis a la función. El tiempo. Y ahora uno diría, pues, por ejemplo, desde el tiempo inicial, t igual a 0, ¿hasta qué tiempo uno razonable que sería? Si uno se tira por una ventana a 20 metros de altura, más o menos tarda unos 2 segundos en caer al suelo. De ese orden, vamos. Tener una idea. Desde 1 metro son décimas. Eso quiere decir que si yo pongo 1 segundo, yo creo que ha tocado el suelo claramente. Y ahora lo ejecuto. Ah, me aparece una... No me aparece nada. La gráfica. Pero nada. ¿Es eso lógico? Pensad que yo estoy utilizando parámetros que es G, que es B, que es M, pero no le he dado un valor numérico. Por lo tanto, él te dirá, primero dame... ¿Entendéis? Es decir, que le voy ahora a dar valores a G, a la aceleración de la gravedad. Lo puedo hacer aquí. Conmigo podéis utilizar 10 metros por segundo al cuadrado, siempre que queráis, en la Tierra. Y, por ejemplo, para B dividido por M no necesito darle B y M por separado, porque ya me aparece en el cociente. B dividido por M, el efecto del aire, pues 0,5 veces la velocidad. Ese 0,5, ¿qué unidades y qué dimensiones tiene? ¿Qué dimensiones? Luego me lo decís en el sistema internacional, ¿qué unidades? A ver, ¿qué pensáis? La ecuación la tenéis aquí delante, ¿eh? Es todo lo que necesitáis. ¿Perdón? No te he oído, perdón, es que... ¿Todo el mundo cree que es esa la solución? Es decir, que las dimensiones serían longitud L por T a la menos 1. Las unidades, me ha dicho metros dividido por segundo. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esa respuesta? ¿Qué creéis? Estamos en física, no se os olvide que en cualquier momento puedo preguntar. Sin miedo. A ver, no pasa nada por equivocarse. ¿Y segundo para partir de metro? Perdón, segundo al cuadrado. Partido de metro. Partido por metro. O sea que vuestro compañero diría en las dimensiones T al cuadrado por L a la menos 1. Pues dos respuestas me habéis dado. ¿Alguno más quiere decir alguna? Me da igual cualquiera de vosotros. ¿En qué os basáis en la respuesta? ¿En qué os habéis apoyado para decir una cosa u otra? Que si la fórmula al principio de la aceleración es igual a la menos gravedad, tienen las mismas unidades. O sea que todas, hay cada término, ¿qué unidades tiene que tener? De aceleración, y todo esto tiene que tener unidades y dimensiones de aceleración. Yo tengo aquí una velocidad. Si queréis pensar que es más fácil por unidades, yo ahí tengo metros dividido por segundo. Pero todo ello tiene que tener unidades de metros dividido por segundo al cuadrado. Es decir, que ni uno ni otro me ha dado la respuesta correcta. Para tener metros dividido por segundo al cuadrado, yo tengo que multiplicar metros dividido por segundo por segundo a la menos 1. Es decir, que 0,5 tiene unidades en el sistema internacional de segundos a la menos 1. Y unidades de tiempos unidades de dimensiones de tiempo a la menos 1. Sencillo, ¿no? ¿Habéis visto? Es lo de la tontería esa que dicen los profesores, decimos siempre, no mezcles manzanas con peras, peras con manzanas, con naranjas. Fijaos, es una tontería decirlo, y uno se sonríe de tanto oírlo. Pero oye, que no se entiende del todo, como ahora se ha puesto de manifiesto entre vosotros, ¿no? Porque vosotros,
Yo tenía la duda, ¿lo han visto claramente? Sí, habéis visto, ¿no? Que aceleración, estabais diciendo aceleración, entonces. O sea que es peligroso sonreírse porque a veces, es decir, hay algo detrás. Es eso lo que... No, fijaos en este tipo de detalles que son importantes a veces. Bueno, pues ya tenemos ahí las unidades, las dimensiones y esas cosas. Ya lo he puesto y ahora, pues si lo ejecuto, naturalmente ya no nos aparecen BMG, sino... Y ahora sí puedo representarlo. En principio, si lo vuelvo a ejecutar, como veréis, y ahí tengo la gráfica de la... Bueno, vamos a hacerlo como Dios manda, iba a decir, esto es a confesional, cómo hay que hacerlo. Y como hay que hacer una representación en cualquier asignatura, cualquier tema, hay que dar la información completamente. Y hay que decir entonces qué significa dar la información completa, decir que representa el eje horizontal y que representa el eje vertical. El eje horizontal es tiempos y el eje vertical es la posición. Entonces tendré que decirle... Ahí antes me advertían vuestros compañeros, oye, Miguel, ¿yo puedo usar la barra que me aparece abajo? Por supuesto. Yo prefiero ir ya directamente a los nombres. Voy a utilizar una opción de esta función que es plot. Voy a ponerla aquí por debajo. Perdón. Access length. Como son dos cosas las que tengo que poner para el eje horizontal, es una lista. La primera corresponde al eje horizontal. Las comillas, porque es texto. ¿Qué es tiempo? T. Y le voy a poner las unidades en el sistema internacional. Eso es lo que habría que poner siempre. Incluso más detallado poner tiempo o time, el idioma que utilices. Y ahora, para el eje vertical, tendríamos posición y las unidades en el sistema internacional. Ahora sí, esto ya tiene mejor pinta. ¿De acuerdo? Como veis, un segundo le ha dado tiempo de atravesar el suelo claramente. El suelo se encuentra en I igual a 0, es lo que he dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. Si, aquí quizás una advertencia. Oye, y si el problema fuese tal que no tuviese solución algebraica, no nos queda más remedio que entonces utilizar un método numérico. ¿Cómo se utiliza? Es muy fácil. Voy a copiar, pegar, voy a ponerme aquí numérica. Uy, numérica. Y lo voy a pegar, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Voy a darle, para que sea, y solución numérica. Muy fácil de usar, simplemente hay que añadirle una n de numérico y otra cosa hay que añadirle, que claro, aquí lo que va a obtener son valores aproximados a la solución. Hay que decirle en qué intervalo de valores del tiempo vas a integrar. O sea, que no vale decir t, él te va a decir, oye, ¿de qué t? ¿En qué intervalo de t quieres que te dé la solución? Hay que decirle t, pues desde 0, si queréis, hasta 1. ¿No? Y para que veáis, puedo cogerme y hacer la misma representación, la representación gráfica. Tenéis, es la misma forma. Cuidado, las soluciones numéricas siempre llevan implícito un pequeño error. Un pequeño o gran error, nunca se sabe. Eso no es lo que me preocupa en vuestra asignatura. Me preocuparía en otro tipo de asignatura que pudiese impartir. Por ejemplo, en mecánica de fluidos, solución numérica. Ella me preocuparía más. Porque a lo mejor la solución numérica no tiene nada que ver con la realidad. Eso lo veis, por ejemplo, en la predicción del tiempo, como a 10 días se equivocan. Sí, es una solución numérica, efectivamente, pero no tiene nada que ver con lo que pasa dentro de 10 días. Bueno, en este caso no es así, ambas soluciones son prácticamente la misma. Muy bien. O sea, que la puedo usar de una manera o de otra.
Y ahora viene una cosa bonita. Para haceroslo, lo pensé con vuestros compañeros. Es decir, este problema se lo hago más agradable, pienso yo. Bueno, pues acercándome más a la realidad, yo dejo caer la pelota a 1 metro de altura sobre el suelo. ¿De acuerdo? La gravedad, el efecto del aire, pero tengo el suelo. Eso quiere decir que la pelota va a rebotar. Y yo quiero simular el rebote, es decir, el comportamiento de ese cuerpo teniendo también el suelo. ¿Habéis entendido el problema? Ahora quiero añadir el efecto por llamarlo del efecto del suelo, es decir, los rebotes. Los rebotes, si es una pelota elástica, eso no significa que los rebotes sean totalmente elásticos. Lo normal es que una pelota salga despedida del suelo al rebotar con una velocidad menor que con la que ha llegado, ¿no? Se ha perdido un porcentaje, una fracción de la energía cinética durante el choque. Para nosotros, lo vamos a hacerlo más fácil, vamos a considerar que el choque es totalmente elástico. ¿Eso qué significa? Que la velocidad con la que llega al suelo es la misma que la velocidad con la que sale repelido, rebotado del suelo. ¿Qué es lo único que cambia entonces? El sentido del vector velocidad. ¿De acuerdo? Y ahora pensad en este problema a mano. ¿Qué es lo que tendría que hacer? O sea, por ejemplo, así como pregunta, ¿qué pregunta les puedo hacer para obligarles a hacer los cálculos? O sea, el arte, digamos, del profesor de física es cómo cambias un poco el enunciado para preguntarles lo mismo. ¿Qué altura va a alcanzar la pelota en el primer bote? Después de rebotar la primera vez, ¿qué altura va a alcanzar? ¿Qué necesitaríamos nosotros? ¿Necesitaríamos? A ver, perdona. Bien, en ese punto, sí. Pero para, digamos, poder calcular eso, ¿tú qué necesitas en el momento del rebote? La velocidad máxima. O sea, mejor, vamos, es que ¿tú cómo plantearías el problema? ¿Cómo lo harías a mano? ¿No es lo lógico dividir el problema en dos? Es decir, en la primera parte del problema me voy a ocupar de justo hasta el instante en el que toca el suelo. ¿De acuerdo? Segunda parte del problema es el mismo problema, pero con las condiciones iniciales cambiadas. ¿Es eso lo lógico o no? Pienso yo. Yo creo que todos lo haríais así. Es que no hay otra forma. Saber con la velocidad que rebota del suelo. Efectivamente, eso es lo que quería que vosotros me dijese que no fuese yo. Es decir, que lo lógico es dividir el problema en dos y necesito hallar la velocidad con la que llega el cuerpo al suelo. Y ahora pensad, aquí lo tengo en la gráfica, en una o en otra. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitaría para hallar la velocidad con la que llega al suelo? Saber justo el instante en el que... Perfecto, el tiempo, muy bien, el tiempo. O sea, necesito, eso significa hallar el tiempo de choque. ¿Y cómo lo hallo yo? Fijaos que ya tenemos la función, ¿eh? Tenemos y en función del tiempo, lo acabáis de ver, o sea que no es eso, lo podemos usar. Y veis que aparecen exponenciales, no hay... Efectivamente, muy bien. O sea que ahora lo que necesitamos, eso significa que esto va a ser una ecuación, es resolver una ecuación, que es naturalmente que I de t sea igual a 0. Y eso, por supuesto, uno
a mano, con papel y boli, lo tiene que resolver. Que no es lo más agradable, eso os lo puedo asegurar. A veces es más sencillo, pero hay veces, por ejemplo, aquí, que no es tan sencillo. Entonces nos enfrentamos a ese problema. Pero para eso tenemos el ordenador, ¿no? Entonces os voy a enseñar cómo podríamos hacerlo de la manera natural, es decir, voy a hallar ese tiempo, hallar el tiempo de choque. Y eso es una ecuación. La ecuación sería ISOL, o ISOL numérico, ¿ok? Es una ecuación, ¿qué pondríais ahí vosotros? Igual, igual. Bueno, pero ahora necesito que me digas, oye, ¿y qué función me permite meter esta ecuación, que ya no es diferencial, es una ecuación, y que me dé el resultado? Ahí es donde me iba la documentación otra vez, ¿no? Pues hombre, otra vez a resolución de ecuaciones, pero en este caso no son... Uno tiene aquí varias y dice, numéricamente, exacta, vamos a probarla exacta. Solve. ¿Cómo se...? Pues se le da la ecuación y se le dice cuáles son las incógnitas. Lo mismo, habéis visto, es muy... Cuidado porque solve es la exacta y no todas las ecuaciones a lo mejor tienen solución. Entonces habría que buscar, si no, una solución numérica. Ahí habéis visto find root, esa es muy útil, porque esa te da soluciones sí o sí. Bueno, pues vamos a utilizar eso. Solve. En este caso, a ver qué nos sale. Muy sencillo, una ecuación o varias ecuaciones. Si son varias ecuaciones con varias incógnitas, ¿qué tendría que utilizar? Las llaves. Como es una, no lo necesito. ¿Y cuál es la incógnita? T, simplemente. Muy bien. Hombre, tendréis que reconocer que está muy bien, ¿no? Porque aquí, entonces, todo el peso, o sea, todo el tiempo lo podemos invertir en pensar. En la parte física, es decir, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito el tiempo. Y luego el ordenador, habéis visto, muy rápidamente te lo da. Y como podéis comparar, bueno, da y dos cosas. Una cosa curiosa, dice, me da dos resultados. Esa es la pregunta natural que tienes. Primero te hace una advertencia, cuidado, está utilizando funciones inversas para obtenerlo. Puede que haya más soluciones, utiliza otra cosa si quieres todo. Bueno, no os preocupéis que aquí tenemos. Y uno se encuentra primero con esta, con la negativa. ¿Tiene eso un sentido físico? En estos problemas, a veces hay soluciones matemáticas que uno dice, ¿y esto? Sí, tiene un sentido físico. Fijaos que el problema es yo lo he dejado caer desde 1 metro de altura. En el tiempo t igual a 0. Pero el problema sería lo mismo que si yo lo lanzo desde el suelo con una cierta velocidad. ¿De acuerdo? Sube hasta 1 metro y luego vuelve a caer. ¿Cuánto? O sea, y ahí me he ido hacia el pasado. ¿En qué tiempo tendría que haber lanzado esa pelota, ese cuerpo, desde el suelo para que me alcanzase 1 metro? Desde menos 0,43115 segundos. Físicamente esa es la solución. Luego vuelve a caer, naturalmente. Y golpea, como veis, no es simétrico. El efecto del aire, ¿no veis? Son dos tiempos diferentes. No es simétrico menos 0,43 más 0,43, sino, como veis, tarda más en el segundo caso. Bueno, está bien pensar en eso. Si lo comparáis aquí en la gráfica, pues veréis que aproximadamente os da el valor correspondiente. Podíamos haber utilizado la numérica y yo creo que ahí quizás en la numérica nos dé problemas solve. Voy a probar, no lo hice con vuestros compañeros. Bueno, me la da también, sí. No estaba seguro porque al ser numérica no... Ahí ya solo me da una. ¿Por qué? Porque en la numérica únicamente está definida entre 0 y 1 segundo. Me parece que utilicé, ¿no? Entonces no va hacia el pasado porque no, solo tienen ese intervalo. ¿Habéis visto la pequeña diferencia entre una y otra? Y yo creo que sale más o menos, ¿no? 46452. 46452. Vale. Cuidado porque habrá un momento donde divergen. Hay una diferencia entre la exactidad. Muy bien. Y ahora, ¿qué tendríamos? Que ya tenemos el tiempo. Ahora cambiamos
tendríamos que hallar la velocidad, ¿no?, en ese tiempo. Bueno, por cierto, hacedme ahora la representación gráfica de la velocidad en función del tiempo. Hemos hecho la representación gráfica de la posición en función del tiempo. Y ahora yo quiero que me representéis lo más rápidamente, lo más sencillamente posible, la velocidad frente al tiempo. ¿Habéis entendido la pregunta? Representación gráfica de la velocidad frente al tiempo. Lo más fácil, lo más sencillo que se os ocurra. Esto me viene a la mente porque ahora que, bueno, pues ¿cuál es la velocidad con la que llega? Pues simplemente sería meter el tiempo en la velocidad y me va a dar el valor. ¿Lo tenéis en la representación? Es mejor que se lo planteáis a vuestros compañeros. Se tarda menos de un segundo. Porque ¿cuántos cambios tenéis que hacer a lo que ya tenéis escrito? Es añadir un único signo. Fijaos ahora cómo es. ¿Qué necesito yo para hacer la representación de la velocidad? Por ejemplo, aquí en esta. Añadir una prima. Añadir una prima es derivar, ¿no? Entonces, lo que estoy representando ahí es la derivada de y con el sol con respecto al tiempo. Solo he tenido que añadir el signo. Bueno, ya veis cómo las cosas salen, a veces son más sencillas de lo que parece. Posición, voy a poner aquí, por ejemplo, espera un segundo, y así lo tengo porque este archivo lo quiero subir. Si me permitís un momento, posición, que era lo que tenía antes, ¿no? Y velocidad. Voy a ponerme aquí. ¿No? Y por supuesto, la aceleración. Vamos a ponerlo también para que lo veáis en el archivo cuando os lo suba. Aceleración. Muy bien. Como veis, en el tiempo t igual a 0, parte del reposo, el término menos b dividido por m por v es 0, por lo tanto es todo g menos g, por lo tanto menos 10. ¿Lo veis? O sea que todo concuerda. Claro, la aceleración se va haciendo cada vez menor, aquí no se ve, pero hay una curvatura, es cada vez menor debido al efecto del aire. Bien, pues ya tenemos la solución numérica. Hallar el tiempo de choque, ya lo tenemos. Y ahora sería pues simplemente introducir, si queríais, la velocidad en ese I'. Aquí lo más sencillo, copiar y pegar. Uy. Perdón. ¿Qué es ISOL? No hay. O sea, que llega al suelo con una velocidad de menos 4, menos, es que está apuntando hacia abajo, de 4,1452 metros por segundo. Esa es la velocidad. Y ahora volveríamos a ir otra vez a desolve, ¿no? Y raca otra vez integrar, claro. Y ahora la cosa, o sea, está todo bien. Eso es como lo haría el proceso, como lo haría un humano. La cosa bonita es que os quiero mostrar, oye, ¿no seríamos capaces nosotros quizás de hacer todo eso de un solo golpe? Es decir, que la máquina nos lo haga todavía más fácil. Es decir, en vez de partir el problema en una parte, hasta el primer bote, otra parte hasta el segundo bote, otra parte hasta el tercer bote, es que sea capaz de discernir todos los botes y me dé la solución para todos los botes.
Eso es lo bonito, por eso pensé en el torneo. Ayer cuando vi las caras y dije, ay, si no les pierdo, necesito un ejercicio que les llame un poco la atención. Es lo que vamos a hacer. Fijaos. Vamos a meter, voy a copiarlo aquí. Vamos a tener ahora, bueno, voy a poner. Vamos a tenerlos. Vamos al tiempo. Voy a ponerle aquí. Choque. Vamos a ver. De los botes. ¿Qué herramienta tengo? Pues la que tengo aquí. Vamos a coger la numérica. Copio. ¿De acuerdo? Y voy a ponerle aquí otro nombre. Con bote. Con botes. Vale. Bueno, algo tendré que cambiar, efectivamente. Lo que voy a cambiar es lo siguiente. Le voy a añadir una ecuación adicional al problema. Esa ecuación es precisamente lo que le voy a decir es cuando se produzca que la pelota llegue a igual a 0, haz algo. ¿De acuerdo? Es una herramienta muy útil para este tipo de cosas. Esa ecuación la introduzco de esta manera. Se le llama, bueno, lo dice en inglés, ¿no? La traducción es cuando ocurra un suceso, pues haz algo. Es decir, que en un event, voy a poner ya porque es una función, vámonos para acá, ¿no? Para que veáis cómo simplemente hay que darle qué acción va a suceder cuando tienes un suceso determinado. Se utiliza en funciones como NDSolve, su familia. Bueno, pues vamos a... Es muy fácil de usar. Lo primero que hay que darle es la información acerca de el suceso. Y el suceso es que llegue al suelo. Es decir, que se cumpla una ecuación, que I sea igual a 0. Pues nada, bien sencillo, lo mismo que ponía antes. Igual a 0, ecuación. Coma. Ese es el suceso que tienes que ver cuando se produce. ¿Qué acción quieres que se produzca cuando pasa eso? Tan sencillo como que cambie el signo o la velocidad. Y' de t, en ese tiempo, cámbiala, fijaos la flecha, cámbiala a menos y' de t. Cuando se produzca esto, siempre que se produzca eso, no una vez, todas las veces que se produzca, tú, en ese momento, en las ecuaciones que estás integrando, le cambias el signo a la velocidad. Y sigues integrando. ¿Entendéis? Es como, realmente lo que está haciendo es dividir el problema a trozos y cambiar las condiciones iniciales. En ese instante, coloca otras condiciones para la velocidad y liquida. Y ahora, pues vamos a ver si hay suerte. Voy a ponerle... con un segundo, pues a lo mejor no vemos muchos botes. De hecho, solo vemos un bote. Aquí uno lo ve ya. Podríamos ahora hacer la representación. No, ahí me voy a copiar el plot este. Eso no. Botes. Entonces, tenemos eso. Uno no es poco, sabe a poco. Yo creo que si ponemos más, por ejemplo, hasta 10 segundos. Estoy ampliando el intervalo de integración. Cuidado, la representación en eje horizontales no es que la pelota esté point, sino está botando en el eje vertical. ¿Entendido? Es porque uno ve eso y parece que está haciendo eso, ¿no? Esta es
como veis, cada vez alcanza una altura menor, porque pensad un momento ahora en la física del problema. En este problema se lo comentaba a vuestros compañeros, se conserva la energía mecánica. Primero, ¿sabéis? Si yo digo la energía mecánica, ¿sabéis a lo que me refiero? Que es la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, la suma de ambas, ¿no? Estupendo, o sea, venís ya con eso. Y decir conservar, siempre que oigáis la palabra se conserva, no es que la meta en una lata, sino esa es la traducción, es que los físicos decimos se conserva para algo que es constante en el tiempo. O sea, que cuando digo se conserva la energía mecánica, me estoy refiriendo, ¿permanece constante ese valor a lo largo del tiempo? ¿Qué creéis en este problema? ¿Se conserva o no? No, evidentemente no. Hay una disipación. Disipar significa que decrece la energía mecánica debido al efecto del aire. De hecho, esa disipación se observaría físicamente en que la temperatura del cuerpo y del aire circundante aumentaría. Porque se conserva la energía, no la energía mecánica. Es decir, que ahí se está transformando energía mecánica en energía térmica. De tal manera que la suma de todas ellas sí es constante. ¿Entendéis? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, salvo preguntas. Ahora, preguntas que me podáis hacer.